poco de la estructura de cada una de las etapas o de las fases que nosotros estamos desarrollando, ¿verdad? Depende de qué asunto nosotros estemos conociendo. Entonces, eh, va a ser ahorita un poquito más fácil o cuando nosotros veamos un trámite como tal, es un poquito más fácil la comprensión porque nosotros ya hemos analizado en qué consiste la jurisdicción voluntaria, en qué consiste un acta notarial de requerimiento o si en su momento fuera acta notarial de declaración de testigos, em, declaración jurada, el impuesto que conlleva, la estructura como tal de cada una de las actas notariales de requerimiento. Lo mismo con lo de las resoluciones, la primera resolución en la cual se le da trámite al asunto que se está iniciando, también esa parte nosotros ya la hemos ido agotando, pero siempre igual, si en algún momento surge alguna duda, recordemos que tenemos la ley, ¿verdad? Donde podemos fundamentarnos en cuanto a cómo va la estructura de una resolución, o en este caso la primera resolución como tal, y el impuesto que le corresponde, ¿verdad? Que también en su momento ya analizamos cuál es el que le corresponde a la primera resolución. Lo mismo pasa con las notificaciones, a quién se le va a notificar, eh, sella y firma y sella únicamente usted como notario. Se hacen todas las diligencias en cuanto a si hay que recabar pruebas dependiendo del asunto que sea. Este, Asimismo, también vemos lo de que si es necesario hacer publicaciones o no. También la ley establece cuándo es necesario y cuándo no, o cuántas son y en qué plazo, ¿verdad? Asimismo, también los procedimientos nos van indicando si necesitamos pedir opinión o que se le solicita emita un dictamen a alguna entidad del Estado, depende del asunto, y remitir el expediente al registro que corresponda, ¿verdad? Y si se archiva el expediente en el Archivo General de Protocolos o en su momento se va a tribunales, al archivo de tribunales, o únicamente lo archiva usted dentro de su expediente. Entonces, todo eso no lo van indicando en los procedimientos, pero únicamente recordarles que en las semanas anteriores ya hemos hablado de eso para que ustedes si en algún momento se les olvida, pues puedan revisar las semanas anteriores para ver cómo van las estructuras de estos mismos documentos que van a formar parte de estos expedientes que ustedes van a llevar a cabo, ¿verdad? De jurisdicción voluntaria siempre. Entonces, veamos, pues, quiero ver. Yo creo que aquí de todos modos siempre les he dejado los cuerpos legales que utilizamos, pero recordemos que acá están los trámites como tal, ¿verdad? El Código Procesal Civil y Mercantil, la Ley Reguladora de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria y la rectificación de área de bienes inmuebles urbanos, pero dependiendo del asunto, nosotros también usamos como base lo sustantivo y eso lo encontramos en el Código Civil. Por ejemplo, si nosotros la semana pasada vimos el trámite de declaración de ausencia, por ejemplo. Entonces, siempre recuerden que si nosotros necesitamos fundamentarnos un poquito más en lo sustantivo en cuanto a qué es un ausente o los requisitos de un ausente o quién lo puede solicitar o cuándo nosotros podemos solicitar o la parte interesada puede iniciar un trámite de declaración de ausencia, etcétera. Eso lo vemos en la parte sustantiva que es el Código Civil. Entonces, acá no se menciona, pero nosotros pues ya lo sabemos, ¿verdad? En dónde, o deberíamos de saberlo, en dónde podemos nosotros ubicarlo. Eh, lo mismo pasa acá, en lo procesal civil y mercantil, que encontramos los tres asuntos. Siempre hay artículos que se aplican supletoriamente, ¿verdad? Eso no se nos puede olvidar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a utilizar testigos, entonces en esta parte de lo adjetivo, que es el procesal civil y mercantil,
vamos a encontrar nosotros esos requisitos que deben de tener los testigos, por ejemplo, o si vamos a hacer una notificación, las clases de notificación o la forma en la que se tiene que hacer una notificación y así sucesivamente. Entonces, siempre vamos a aplicar supletoriamente ciertos artículos, ¿verdad? Entonces, em, o por ejemplo, acá que nosotros encontramos únicamente como fundamento el Código Procesal Civil y Mercantil para la identificación de tercero, pero lo sustantivo lo encontramos en el Código Civil, ¿verdad? Una identificación de persona o identificación de tercero. Entonces, también utilizamos esa parte. Tenemos acá los 16 asuntos en el decreto 5477, ¿verdad? Vimos en clases anteriores cada uno de los artículos, entonces únicamente para que ustedes lo tomen en cuenta. Veamos. La declaración de ausencia la agotamos la semana pasada. No sé por qué lo dejé aquí todavía. Em, Tenemos disposición y gravamen de bienes de menores e incapaces y ausentes. Acá fue donde nos quedamos, ¿verdad? En este trámite de asuntos de jurisdicción voluntaria. Y acá, en su momento, yo recuerdo que les había indicado que tenemos 6 asuntos totalmente diferentes. Lo que pasa acá, o la diferencia que surge entre estos 3 o entre estos 6, la vamos a enfocar en cuanto a la disposición o la diferencia que va a existir entre qué es disposición y qué es un gravamen o cuándo vamos a ver nosotros que hay un gravamen. Entonces, cuando nosotros hablamos de disposición, siempre vamos a recordar que es la disposición o la disponibilidad que tiene el legítimo propietario sobre su bien inmueble. Entonces, él puede disponer sobre qué hace o no hace con determinado bien. Pero asimismo, nosotros acá incluimos o encontramos otras 3 figuras, que es la de menores, de los incapaces y de los ausentes. Entonces, cuando son menores, nosotros sabemos que ellos van a actuar bajo la patria potestad o bajo un tutor o un representante legal, que puedan recibir bienes, los puedan recibir definitivamente, porque es un derecho de goce como tal. Pero cuando nosotros hablamos de los menores, siempre lo relacionamos con, o se escucha mucho que dicen, no, no puede disponer de sus bienes o no puede recibir bienes. Claro que sí puede, ¿verdad? A través de un representante legal. Entonces, la escritura, recordemos que se va a manejar así, ¿verdad? A nombre del menor, pero recibe por ese momento, por no tener la capacidad de ejercicio, una tercera persona, que en este caso puede ser eh, los padres que ejercen la patria potestad, un representante o el tutor como tal, ¿verdad? Entonces, incluso se ha utilizado muchas veces que es un pariente más cercano el que recibe en nombre del menor. Cuando hablamos de los incapaces, son todas aquellas, si nosotros ya sabemos en qué consiste la capacidad, ¿verdad? Entonces, o la capacidad civil como tal, que lo encontramos en el Código Civil y lo analizamos en su momento oportuno, entonces ahorita nosotros ya sabemos que quienes no, o la ley va a establecer como incapaces. Al mismo tiempo que se les declara en estado de interdicción o incapaces, en ese momento se les tiene que nombrar a un representante legal. Entonces, este representante legal recibe en nombre de esa persona. Y lo mismo pasa con los ausentes, que eso lo acabamos de agotar la semana pasada. Entonces, cuando hablamos de la disposición de los bienes de los menores incapaces y ausentes, entonces este trámite va enfocado
a que lo que se quiere es que y la misma ley establece que se tiene que determinar cuáles son las causas por las cuales sí se va a autorizar que el representante de estas 3 figuras jurídicas, menores, incapaces y ausentes, pueda recibir la autorización de disponer de esos bienes, ¿verdad? Porque no le pertenecen al representante. Entonces, él no puede disponer de qué hace con los bienes. Entonces, pero la misma ley dice, bueno, está bien, tiene un representante legal, pero si en dado caso hay una necesidad muy extrema, porque así lo manifiesta la ley, ahorita lo vamos a revisar, o si ya lo encontraron, ustedes ya lo ubicaron, pues pueden corroborar, ¿verdad? Lo que les estoy tratando de explicar, que la misma ley va a establecer las razones por las cuales el representante legal va a solicitar a través de este trámite de jurisdicción voluntaria que se le autorice el poder venir y disponer de los bienes de los menores o de los incapaces o de los ausentes, ¿sí? Entonces, en todo el trámite nosotros nos enfocamos, o al menos, y por eso nosotros manejamos acá, cuando es de disposición de bienes, manejamos 3 figuras: disposición de bienes de menores, disposición de bienes de incapaces y disposición de bienes de ausentes. ¿Por qué lo manejamos de diferente forma? Porque a la hora de que nosotros nos fundamentamos, necesitamos colocar el artículo correspondiente y no vamos a utilizar el mismo para los 3. Cada uno de ellos tiene su propio fundamento. Entonces, por eso es que los separan, ¿verdad? Porque eso es que la ley viene y el trámite lo dice, bueno, nos enfocamos a disposición de menores, de bienes de menores, o disposición de bienes de incapaces, o disposición de bienes de ausentes. Y lo mismo va a pasar cuando hablamos de un gravamen. También el representante legal del menor, del incapaz o del ausente no tiene em, las facultades para poder venir y gravar el bien que es propiedad del menor o del incapaz o del ausente. Entonces, este trámite conlleva que son los otros 3 que mencionamos y todo depende si el gravamen se va a imponer en un bien del menor o del incapaz o del ausente, ¿verdad? Y también explicando, ¿verdad? La razón del por cual se quiere realizar este gravamen, ¿verdad? Porque se quiere imponer el gravamen y justificarlo. Entonces, este, ese trámite nosotros lo encontramos en nuestro artículo o a partir de nuestro artículo 11 del decreto 54-77. Ahí encontramos nosotros eso, el trámite como tal, pero también aplicamos supletoriamente, que fue lo que les indiqué ahorita al inicio de la clase, aplicamos supletoriamente el Código Civil, ¿verdad? Como fundamento de cuando son menores, incapaces y ausentes, y también aplicamos supletoriamente nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Ahí en los procesos especiales. ¿Se recuerdan de ese libro? Entonces, ahí en ese libro, en el libro cuarto, de los procesos especiales que van enfocados a la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Como tal. eh, y ahí nos explican un poquito más o aplicamos supletoriamente em, cómo realizar el trámite como tal. Entonces, si ustedes tienen sus leyes por ahí a la mano, pueden ir verificando que efectivamente se trabaja lo que podemos como que complementar, ¿verdad? Bueno, muchas veces se confunde con un trámite judicial, por ejemplo,
Recuérdense que estos procesos se pueden llevar por la vía judicial, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el fundamento? Pues utilizamos nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Y aún así, en esos mismos procesos también se puede jalar supletoriamente el 54-77, solo que dependiendo cuándo vamos a hacer el fundamento o en qué momento vamos a utilizar ese fundamento. Entonces, este es como que el juego de leyes que tenemos que tener presente al momento en que nosotros estamos iniciando un trámite, ¿verdad? Em, Como les decía, todo desde el inicio, cuando vimos los principios de la jurisdicción voluntaria, al final se ven estos principios con la idea de que nosotros sepamos que si estamos ante una jurisdicción voluntaria es porque las partes ya están de acuerdo, pero hay que cerciorarnos siempre de esto porque a veces pasa de que ustedes pues van a ser requeridos para sus servicios profesionales por una o dos personas y vamos a desconocer de que posiblemente existen otras partes que puedan estar interesadas o que por derecho tengan que intervenir entre un proceso. Entonces, ahí, si ahí hay algún tipo de conflicto, ya no vamos a utilizar, por ejemplo, el fundamento del 54-77, sino que utilizaremos otra vía, que sería la judicial, y utilizaríamos el Código Procesal Civil. Entonces, todo depende de cómo ven ustedes el asunto. Como les digo, no es que nos compliquemos el qué vamos a hacer ahora, sino que solo el de escuchar a las partes o el requerimiento de las personas. Y ahí es donde nosotros ya le vamos dando forma a la voluntad de ellos, ¿verdad? O qué es lo que ellos quieren, o lo acomodamos o le damos una forma legal a lo que ellos están requiriendo, ¿verdad? Entonces, y si nosotros sabemos hacer todo el procedimiento en cuanto a, como les decía, ya sabemos que se va a iniciar con un acta notarial, entonces, y si se nos olvidan los requisitos en su momento, por ejemplo, ir a la ley y buscar los requisitos para elaborar un acta notarial, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente. Claro, ahorita, como ustedes están preparándose para su examen técnico profesional, definitivamente tienen que tener un buen manejo de leyes y saberlo, ¿verdad? Porque por lo menos tener ese dominio del manejo de leyes, porque eh, es muy extenso, el derecho es muy extenso y a veces confundimos o hay cositas que se nos olvidan, ¿verdad? Este, pero no hay ningún problema, todo se nos va a escapar más de algún requisito, pero lo importante es que nosotros o ustedes cuando ya estén ejerciendo como buenos profesionales, pues saber dónde ubicarlo, ¿verdad? Y ahí no hay ningún problema, que es lo que estamos tratando o que he tratado de venirles explicando durante todo el curso, ¿verdad? Del que con nosotros sepamos dónde está ubicado, ya no va a haber ningún problema. Este, entonces manejamos así, nos vamos a ir de una vez al trámite como tal para que podamos avanzar. Y tenemos acá, así es como lo vemos, ¿verdad? El de disposición, y encontramos tres: disposición de bienes del menor, del incapaz y del ausente. Y tenemos el gravamen del menor, del incapaz y del ausente, ¿verdad? Entonces, media vez nosotros sabemos en qué consiste la disposición y en qué consiste el gravamen, quién es el menor, quién es el incapaz y quién es el ausente, entonces ahí ya no hay ningún problema con que sepamos qué trámite es el que nosotros vamos a realizar. Y definitivamente aplicando todos los principios de la jurisdicción voluntaria que ya hemos visto. Entonces, cuando iniciamos nuestro trámite,
el acta notarial de requerimiento. Si bien es cierto, por ejemplo, aquí ya no les coloqué yo ni fundamento, ni les coloqué, por ejemplo, qué requisitos va a llevar un acta notarial, porque necesito que ustedes, por ejemplo, en este momento, cuando ya estén repasando, ustedes se pongan a imaginar o a analizar, mejor dicho, qué es lo que debe contener el acta notarial de requerimiento. Si nosotros estamos hablando de una aclaración de ausencia, definitivamente ya sabemos qué dice nuestro Código Civil de quién puede iniciar esa declaración de ausencia, ¿verdad? O un pariente, o el cónyuge, o los hijos, ¿verdad? O la parte interesada, menciona la ley nada más. Entonces, ¿qué va a llevar nuestra acta notarial de requerimiento? Los datos de identificación de la parte que está solicitando que se inicie el trámite, que puede ser a través de las fotocopias de los documentos personales de identificación. Supongamos que es un hijo o un cónyuge, se puede también eh, am, agregar la certificación de nacimiento, donde se hace constar el parentesco que existe con la persona que se quiere declarar como ausente. Ahora, por ejemplo, si son varias, pues las fotocopias de los documentos personales de identificación y los certificados de nacimiento, por ejemplo, ¿verdad? En esa misma acta notarial, como la tomamos como una declaración jurada, entonces ahí escuchamos nosotros lo que nos está diciendo el requerente y lo transcribimos a nuestra acta notarial, ¿verdad? Entonces ponemos ahí en una de las cláusulas, porque recuérdense que las actas notariales colocamos cláusulas y ponemos en la cláusula que le corresponde que determinada persona establece las razones por las cuales inicia las diligencias de declaración de ausencia por tales razones. ¿Sí? Eh, ¿Qué impuesto? Ya lo hemos visto en varias ocasiones, ya estamos en clases pasadas. ¿Qué impuesto cubre un acta notarial? Porque contesté algún par de preguntas todavía por medio de correo electrónico, que cuál era el impuesto que se cubre en un acta notarial. Entonces, recordemos que ya tuvimos nuestra clase enfocada a las actas notariales. Repasémosla nuevamente para que veamos ahí cuál es el impuesto que le corresponde a la misma, ¿verdad? La forma correcta de colocarlos y cómo se van a inhabilitar. Entonces, en este caso, las actas notariales de requerimiento definitivamente tienen que ir firmadas por el requirente, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de cuando firmamos por mí ante mí o cuando firmamos únicamente ante mí, recuérdense que eso depende de qué es lo que se está colocando en en el documento como tal, ¿verdad? Pero si nosotros hablamos de las actas notariales de requerimiento, definitivamente tiene que ir firmada por mí, ante mí. Tiene que firmar por fuerza el requiriente, ¿verdad? O los requirentes, por fuerza. Siempre es preferente, ¿verdad? Hay algunas veces que eh, algunos colegas utilizan una razón, ¿verdad? El que sí puede firmar, pero en este momento no lo puede hacer. Y yo creo que más de alguno ya lo habrá visto por ahí, pero es muy discrecional. Yo prefiero que lo hagan a lo tradicional, ¿verdad? El que firmen, o mi recomendación, ¿verdad? Es que firmen los requirentes, ¿verdad? Al final es el respaldo de ustedes y están dando ustedes esa fe pública de que la persona al final sí está requiriendo su servicio, ¿verdad? Entonces, porque por si más adelante existe algún tipo de conflicto o aparece algún otro interesado y puede generar alguna serie de inconvenientes. Entonces, como recomendación. Luego tenemos lo de la referente a la primera resolución o la resolución de trámite.
Acá únicamente es como responder esa acta notarial de requerimiento, donde aceptamos la solicitud. Se dice también que se aceptan para su trámite, ¿verdad? De declaración de ausencia, se aceptan los documentos presentados por los requerentes y depende del asunto, colocamos el trámite en, por pasos o por numerales, por ejemplo. Supongamos que tenemos que hay que hacer publicaciones, que hay que remitir el expediente a la PGN para que le dé su visto bueno o la opinión, o ¿qué más? O al RENAP, depende del asunto. Entonces se coloca ahí, ¿verdad? Y que se va a hacer las publicaciones y que se va a remitir eh, el expediente al registro donde corresponda. Si hay que pagar algo, que se va a pagar el impuesto correspondiente y que se va a remitir el expediente completo al Archivo General de Protocolos, por ejemplo. Entonces hacemos como que en la primera resolución todo el trámite como que en chiquito, solo que un poquito más técnico, ¿verdad? No en una forma de esquema, sino que lo manejamos de esa forma, podría ser. En este caso, en la declaración de ausencia, manejamos que debe de haber la notificación para las partes o los requerentes, ¿sí? Entonces, en esa primera notificación, como ya hemos visto lo referente a las notificaciones, le vamos a notificar a los requerentes de que ya se hizo el acta notarial de requerimiento y ya se hizo la primera resolución. La primera resolución, recuérdense que solo firman ustedes y el impuesto correspondiente también ya lo vimos y está dentro de la ley del impuesto em, notarial, ¿verdad? Entonces, deben de ir inhabilitados y, ¿qué más? Solo, bueno, tenemos, si es necesario o si los requerentes tienen medios de prueba, por ejemplo, declaraciones testimoniales o supongamos que depende de qué forma el ausente ya no dio señales, por ejemplo, que se montó en un avión, el cual sufrió algún percance, el boleto o etcétera, ¿verdad? Todo depende del asunto o de la forma en la que se va a declarar ausente a la persona o la razón por la cual se quiere declarar ausente. Si vamos a realizar declaraciones testimoniales, recuérdense que es también a través de actas notariales. Tenemos como paso número 5 la práctica de las diligencias que el notario considere necesarias. Em, un informe bajo juramento de una trabajadora social adscrita a un tribunal de familia. Acá tenemos, quiero ver, acá está. Recuérdense que si hay bienes, ¿sí? Si el ausente tiene bienes, dentro del trámite se tiene que nombrar a un administrador, ¿verdad? De esos bienes del ausente. Y eso está en nuestro Código Civil, ¿verdad? Los requisitos, quién puede ser, quién no puede ser, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces por eso nosotros encontramos acá la evaluación del bien, se envía el expediente a la Procuraduría General de la Nación, hay una resolución de un auto final, nosotros acá cambia el impuesto, ahí se recuerdan que acá cambia el impuesto. Em, acá depende el otorgamiento de la escritura, todo depende de qué es lo que se está solicitando hacer, ¿verdad? Si está por disposición o es un gravamen el que se quiere, el que se está solicitando hacer sobre los bienes, ya sea del menor, del incapaz
o del ausente. Todo depende de quién sea. El informe de la trabajadora social, por ejemplo, se utiliza cuando hablamos de un menor o de un, sí, por lo regular creo que solo lo solicitan cuando es de un menor o de un incapaz, por ejemplo, porque si vamos a hacer una disposición, por ejemplo, que se va a enajenar el bien y se tiene que comprobar, de acuerdo a lo que dice el Código Civil, el que se pueda determinar la razón para justificar el por qué se quiere vender o enajenar el bien inmueble, ¿sí? Entonces, ella hace ese informe como tal. Em, el otorgamiento de la escritura, el otorgamiento de la escritura va enfocado si es una disposición, ¿verdad? Porque ahí sí se hace una enajenación, por ejemplo. Tenemos que se tiene que remitir un testimonio especial y el primer testimonio. Recuérdense, o espero que se recuerden en qué consiste cuando hablamos de que se tiene que remitir el primer testimonio, que definitivamente va para el Registro General de la Propiedad, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros del testimonio especial, que se tiene que remitir al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Con su respectivo impuesto. ¿Sí? Bueno, todavía creo que contesté un par de preguntas entre diferencia entre testimonio y testimonio especial. Entonces, por favor, regresar a las clases anteriores, ¿verdad? Para que ustedes puedan refrescar que esos puntos nosotros ya los hemos agotado en este curso. Bueno, y por último tenemos la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Bueno, el archivo completo. Tenemos, vamos a ver, déjenme ver acá. Bueno, tenemos ahora el reconocimiento de preñez y de parto. Acá tenemos dos asuntos también totalmente por separado. Los unifican únicamente, hacen la diferencia de que se les va a dar énfasis a si es un reconocimiento de preñez o un reconocimiento de parto como tal. Entonces, esa es la pequeña diferencia únicamente entre este proceso, que también lo encontramos en nuestro artículo o a partir de nuestro artículo 14 del Código Procesal Civil y Mercantil. Solo regresando a esta parte donde yo les dije que se tenía que hacer constar en el trámite de disposición o gravamen de menores, bienes o incapaces, que se tenía que especificar según el código la razón por la cual se solicita ese requerimiento por parte del representante legal. Esas están en el artículo 420 del Código Procesal Civil y Mercantil, para que la tengan ahí presente, ¿verdad? Solo es de que ustedes ubiquen, depende de qué asunto. Así van a ustedes a buscar cuál de las opciones se adecúa a su asunto en particular, ¿verdad? No agarrar los tres porque no puede ser, tienen que justificar con una, ¿verdad? O si no está acá, pues igual la tienen que justificar. Recuérdense que de todos modos se dará, se emite informe, depende de quién sea el menor o incapaz, de la trabajadora social o de la PGN también, ¿verdad? Bueno, solo era algo que se me había pasado por ahí. Tenemos entonces, ahora sí, el reconocimiento de preñez y de parto, que está a partir del artículo 14, ¿sí? Del decreto 5477. Y cuando nosotros hablamos de este reconocimiento, este, dentro de las relaciones
familiares siempre o en algunas ocasiones surgen un tipo de desavenencias y conflictos que al final vienen a perjudicar al niño como tal, ¿verdad? Entonces, em, la idea de establecer este reconocimiento tanto de preñez como de parto es velar por esa protección hacia los menores como tal, ¿verdad? Em, Acá les coloqué yo algunos supuestos en los cuales el cónyuge o el marido o la pareja sentimental, o cuando están unidos de hecho también, ¿verdad? Em, Tienen alguna desaveniencia y perjudica esa relación familiar que va a surgir o esa relación o ese vínculo que se pretende que exista entre el progenitor y el niño, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, que el progenitor del niño haya fallecido, muchas veces resulta que o se reconoce la preñez cuando el cónyuge o el marido ya falleció, ¿verdad? En un lapso de unos, ¿qué? 2 meses en que la esposa se da cuenta de la preñez, o ya está en estado de gestación. Y recuérdense que al momento de que se da el parto, lo que se hace es inscribir al menor en el Registro Nacional de las Personas. Pero al estar ella sola, entonces, según la ley, y acá nosotros incluimos como lo sustantivo a la ley del Registro Nacional de las Personas. Y ahí nos establece que deben de ir ambos, ¿verdad? De lo contrario, se colocará, si solo va la madre, los apellidos de ella como soltera, aunque allí aparezca como que está casada. Entonces, son cositas que algunos registros ya han ido como que actualizando, y les digo algunos, porque tengo conocimiento de que algunos registros son muy cerrados en este sentido y no lo aceptan a menos de que vaya un reconocimiento de preñez y de parto, para poder agregarle el apellido al niño. Se genera un poco, cuando están unidos en matrimonio civil y está debidamente inscrito, no genera tanto problema. Entonces los registradores pues tienen un poquito más abiertas las posibilidades de automáticamente agregarle ese apellido. Siempre y cuando recuérdense que también utilizamos el Código Civil cuando se habla de cuándo se presume que el niño es del marido, porque hay un plazo. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Espero recuerden esa parte. Está en el Código Civil. Entonces, son muchas cositas que analizar a la hora de ver este reconocimiento de preñez y de parto. Esos plazos que establece la misma ley, que es el Código Civil, el plazo y las condiciones que establezca la ley del Registro Nacional de las Personas. Y usted como notario en su asesoría identificar si va a ser de preñez o va a ser de parto y en qué condiciones se encuentra, ¿verdad? Si está unida en matrimonio civil, pues no hay ningún problema. O si está en unión de hecho o solo estaba en una unión sin haber sido declarada una unión de hecho. Entonces, todo depende de la situación. Y así es como vamos a ir armando nosotros nuestra primer acta de requerimiento, ¿verdad? Para establecer el cómo se va a formar ese vínculo, tanto de preñez como de parto, ¿verdad? Acá dentro de los otros supuestos mencionamos que si él está ausente, el marido está ausente, pero para que se determine que el marido está ausente, primero, muchas veces nos pide que primero se haga la declaración de ausencia y luego viene el reconocimiento de preñez y de parto. Entonces, lo que se hace es que en este momento, por ejemplo, si se quiere un reconocimiento de preñez o de parto,
se deje constancia en y al inicio de las diligencias de declaración de ausencia, la fecha, para que cuando se pida el reconocimiento de preñez y de parto, por las razones de que el marido se encuentra ausente, ya haya pasado el tiempo correspondiente. Entonces, esto es lo que hay que poner un poquito de atención nada más. Y muchas veces cuando se separan y ya no quieren dar el apellido al, al niño o al menor. Entonces, son algunas de las razones por las cuales se puede iniciar el reconocimiento de preñez y de parto, ¿verdad? Recuérdense que así como en cuanto a cuando hay un ausente o hay una ausencia por parte del marido, entonces lo que se hace es eso, ¿verdad? Establecer la fecha. Y si ya se inscribió al niño, pues se hacen las modificaciones correspondientes ya después con la certificación tanto de la declaración de ausencia como la de un reconocimiento de preñez y de parto. Entonces ahí no hay tanto problema. Veamos, pues tenemos acá los cuerpos legales, ¿verdad? Pero estos los hemos ido mencionando acá. Lo único que yo estoy indicándoles o recordándoles, perdón, es de que utilizamos el fundamento del área sustantiva y ahí encontramos nosotros el Código Civil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que es donde nosotros vamos a reforzar todos aquellos conceptos o requisitos o características, depende del asunto que nosotros estemos tramitando. Tenemos acá el trámite como tal, entonces aquí ya nos vamos un poquito más fácil, siento yo. Espero, espero de verdad que ya se vayan un poquito más fácil, ya con indicarles que se tiene que hacer un acta notarial, una primera resolución, una notificación, porque ya lo hemos analizado, que tiene que llevar un acta notarial de regimiento, ¿sí? La estructura. Si hay medios de prueba, ¿qué es lo que vamos a presentar? ¿Verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de un matrimonio civil, pues el certificado de matrimonio, ¿verdad? Si estamos hablando de una unión de hecho, la declaración de esa unión de hecho, que recuérdense que la unión de hecho, tal y como lo establece el Código Civil, debe ser declarada, ¿verdad? Establecer el acta. Y si hablamos de una unión normal y se separan, entonces a través de declaraciones de testigos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, eh, esas cositas son las que únicamente son las que hay que ir acomodando, ¿verdad? Entre el acta notarial de requerimiento. Tenemos primera resolución, ¿sí? Que es como que el trámite en chiquito, ¿sí? Espero realmente haberme dado a entender. Y si no, pues ahí estoy, voy poco a poco respondiendo a los mensajes del correo electrónico porque me llegaron muchos esta semana. No sé si porque ya estamos en las últimas eh, o o no sé, hasta ahorita se están animando. ¿Qué más? Y la notificación. La notificación es igual para las partes, ¿verdad? No, ¿cómo se llama? No es para nadie más, sino que únicamente para las partes. Vamos a ir a la siguiente, permítame. La publicación de los edictos, ¿verdad? El mismo artículo nos establece cuántos deben de ser y el plazo. Estamos en el 14 y ahí dice 3 veces en un plazo de un mes, ¿verdad? Entonces, así es como se tienen que hacer las publicaciones. Muchas veces las publicaciones o los edictos
nos los envían a nuestro correo electrónico. Entonces, solo los imprimimos para armar nuestro expediente. Pero hay algunos trámites que sí nos solicitan el que se adjunte el original como tal, ¿verdad? Entonces, solo es cuestión de que tengamos paciencia muchas veces cuando hacemos los trámites, porque recuérdense ustedes que, la ley puede decir una cosa, pero ya en la práctica, varía un poquito. Entonces, no podemos llegar nosotros y decir: "No, que la ley dice esto", sino que acoplarnos un poquito, ¿verdad? Claro, siempre y cuando el requerimiento esté basado en ley, ¿verdad? Bueno, la recepción de pruebas, ¿de qué más? El acta notarial del discernimiento. La recepción de pruebas, todo depende de qué sea, ¿verdad? Si es de matrimonio, si es de unión de hechos, si es de unión sin algún tipo de declaración, ¿verdad? Bueno, que ya les di una idea más o menos eh, que pueden ser únicamente declaraciones de testigos. Incluso la ley nos menciona como único medio de prueba el del ADN, ¿verdad? Entonces, eh, pues todo depende de qué es, cómo vaya su asunto. Recuérdense que yo creo que ya acaba de haber, no recuerdo el tiempo exacto, pero tal vez hace unos 3 meses, hubo una actualización de que eh, era gratuita la prueba del ADN, ¿sí? Cuando se estaban llevando estos asuntos de reconocimiento de preñez. Les mentiría si yo les digo que me recuerdo la fecha exacta de la publicación, no me recuerdo, pero sí salió. Entonces, ustedes pueden buscar ahí, ¿verdad? En Senado, que es un poquito más confiable, el que puedan ustedes buscar esa actualización en cuanto al cobro de esa práctica, ¿verdad? Em, Tenemos el acta notarial de discernimiento. Bueno, ¿qué pasa con el acta notarial de discernimiento? Esa va enfocada a que se tiene que establecer, y ahí les coloco el fundamento que es el 436 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí esa va enfocada a que se tiene que nombrar a una persona profesional para que pueda verificar y hacer la evaluación correspondiente, ¿verdad? En el 436 lo encontramos, ¿sí? Por lo regular, en este caso, lo pueden nombrar ustedes como notarios o si en dado caso el proceso se volvió judicial, ¿verdad? Porque recordemos que ahorita estamos porque estamos ante un notarial de jurisdicción voluntaria, pero si llegara a ser necesario, el juez puede nombrar eh, al médico facultativo para que pueda emitir su informe, ¿verdad? Para establecer el periodo de gestación o la fecha del parto o realizar las pruebas necesarias. Entonces, se tiene que establecer. Vamos a ver. Este de acá, este del acta notarial de discernimiento, la encontramos también a partir del artículo, estamos en el artículo 15 del decreto 54-77. Entonces, también tenemos este fundamento. Recuérdense que manejamos supletoriamente, ¿verdad? Depende de cómo va el asunto. Vamos a ver qué más. La recepción del informe, ¿verdad? Acá les coloco también la ley del RENAP, porque en la ley del RENAP también nos menciona lo referente al informe del facultativo. Muchísimas gracias. Carlos Fajardo ya nos envió el número de decreto, lo referente a lo de la paternidad, de lo del examen del ADN, es el 47-2022.
para que lo anoten ahí. El decreto 47/2022. Muy importante que actualicen ustedes sus leyes. Ahorita también hace como un mes hicieron varias actualizaciones del Código Civil, del Código Mercantil, si no estoy mal. Entonces, para que las vayan buscando, eh, porque sí es importante que ustedes las tomen en cuenta, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, vamos a continuar con nuestro proceso. Está la resolución o auto final, ¿verdad? Se debe de extender una certificación al Registro Nacional de las Personas. ¿Cómo vamos a extender esa certificación? Esa certificación, pues es bastante sencilla. Únicamente colocamos como encabezado, así como tipo notificación, ¿verdad? Únicamente colocamos certificación y abajo colocamos: yo como notario procedo a remitir la certificación correspondiente al asunto determinado que se llevó a cabo bajo mi asesoría en cuanto a jurisdicción voluntaria, en el cual se resolvió el, ¿qué? El reconocimiento de parto por parte del fulano de tal a favor de el menor, el cual se encuentra inscrito de tal forma, teniendo como madre a tal, la fulana de tal, y que se emita tomar las anotaciones correspondientes. ¿Sí? Entonces, depende del asunto, ya se va a proceder y depende de qué etapa, ya se procede a agregarle el apellido al niño, ¿verdad? Esa es la idea, esa es la idea. Tenemos, y por último, la ley sí nos establece que en este asunto en particular sí se debe emitir el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Sí? Veamos, pues tenemos cambio de nombre. A ver, ¿qué pasa con el cambio de nombre? Sustantivo, Código Civil, ¿verdad? Recordemos que se puede dar el cambio de nombre. El cambio de nombre va a consistir en adoptar un nombre diferente al que ya tenemos, total o parcial, ¿verdad? ¿Se puede? Sí se puede. Todo lo referente al cambio de nombre o al nombre como tal lo encontramos en el Código Civil como parte sustantiva. Y entonces nosotros ya comprendemos que al final lo que se pretende con este trámite de cambio de nombre es de que en el Registro Nacional de las Personas se logre identificar a una persona que tiene un nombre con otro. Lo único que quiero que les quede claro, que se recuerden por si ustedes no lo habían analizado de esa forma, que no es de que venga el Registro Nacional de las Personas y quite, le borre el nombre que ya tenía y le coloque el otro, sino lo que hace el Registro Nacional de las Personas es anotar, pone una anotación de que supongamos que estamos hablando de Ligia Marilis de la Asunción López Urtarte, adopta el nombre de Ligia López Urtarte, supongamos. Me quité dos porque como muy largo y no cabe en ningún lado, entonces mejor me quedé solo con Ligia López Urtarte, supongamos, es un ejemplo. Entonces, solo se hace la anotación, pero no quiere decir que quiten de los registros que yo en algún momento fui Ligia Marilis de la Asunción López Urtarte, ¿verdad? Entonces, únicamente para que recuerden esa parte a la hora de que sus eh, clientes o los requirentes les hagan esa consulta. Asimismo, también la ley establece que eso no va a modificar su estado civil en cuanto a su condición de soltero o casado, ¿verdad? Tampoco se va a modificar. Entonces, también únicamente esas observaciones. Tenemos entonces el trámite como tal, que pues esto va a ser más fácil. ¿Dónde encontramos ubicado el cambio de nombre? Está a partir del artículo 22, ¿sí? Ay, no, 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 perdón.
El cambio de nombre está en el artículo 18, perdón, del decreto 5477. ¿Estamos? Bueno, ahí vayan anotándolo, en el 18. Les había dado el equivocado. Acá tenemos el acta notarial de requerimiento, la primera resolución o resolución de trámite. Hay que hacer publicaciones, ¿verdad? La misma ley establece que esas publicaciones van a ser, em, tenemos que son 6. Tenemos 5 publicaciones, 6 publicaciones en el término de 30 días. No sé si ya se los había mencionado antes, pero recordemos que la idea de los edictos o de las publicaciones es para que si en algún momento hay alguna oposición, se tenga el momento oportuno, ¿verdad? Para que se puedan oponer y explicar las causas del por qué le perjudica, ¿verdad? Por ejemplo, el cambio de nombre. Resulta que se van a colocar el nombre que es igual al nuestro, entonces nos podemos oponer, ¿verdad? Este, mm, Seguimos entonces, tenemos la notificación a la persona o al requerente. Tenemos recepción de información testimonial, si fuese necesario, ¿verdad? Yo conocí de un cambio de nombre que se dio por la razón de que eh, la persona tenía el nombre similar a un alias de una persona que tenía una medida de arraigo, ¿sí? Entonces, cuando esta persona iba a salir del país, se topó con que no podía salir porque tenía una anotación de arraigo. Y definitivamente no era él, pero mientras se averiguaba, él aparecía ahí con que tenía esa anotación de arraigo. No lograron identificar de que efectivamente no era él, entonces mientras él fue a resolver el asunto, se le complicó. Entonces, parece que logró averiguar de que esta persona tenía varios procesos penales pendientes. Entonces dijo, esto me va a generar un poquito de problema, porque a él le había pasado en varias ocasiones el que no podía salir porque siempre se topaba con que tenía alguna medida. Entonces, prefirió cambiarse el nombre, ¿verdad? Una razón. Tenemos, a ver, tenemos la resolución o el auto final, ¿verdad? Y después de esa resolución, porque acá tuvimos que esperar, la ley establece que tenemos que esperar 10 días a partir de la última notificación para poder hacer la resolución. Entonces, esta resolución no puede llevar fecha anterior a los edictos, ¿verdad? Tiene que ir posterior, 10 días después. Después de esto, entonces ya debemos hacer otra publicación en la cual ya se establece que el nombre ya fue adoptado, ¿verdad? Porque recuérdense que el cambio de nombre es una adopción. Y luego remitimos el certificado, ¿verdad? Que ya les expliqué cómo redactar una certificación. Entonces colocan rectificación. Yo como notario realicé el trámite de cambio de nombre bajo mi proceso de jurisdicción voluntaria, bajo mi asesoría, el cual se dictó resolución final con fecha tal en la cual se procedió al cambio de nombre y se adjuntan todos los medios, ¿verdad? Y con la última publicación de fecha tal. Por favor, anotar en sus archivos o registros correspondientes al Registro Nacional de las Personas. ¿Sí? Esto se lo remiten al registrador. Y luego tenemos la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Estamos. Bueno.
Tenemos, a ver, el siguiente asunto que es un asiento extemporáneo o una omisión de partidas o una rectificación de partida de nacimiento. Eh, la misma ley del Registro Nacional de las Personas que nosotros manejamos como sustantiva, ¿verdad? Por si la tienen ahí a la mano, pueden observar que hay un plazo en el cual la ley establece de que se deben de inscribir todos los menores nacidos. Todavía se nos da un plazo de 30 días. Ahora es un poquito más fácil que se inscriban a los menores porque ya en los hospitales, por ejemplo, en los nacionales, ya hay una encargada por parte del Registro Nacional de las Personas que se encarga de una vez de inscribir, ¿verdad?, a todos los que están naciendo. Pero antes no se daba eso, ¿verdad? Solo le daban a uno una constancia de que el niño había nacido en ese hospital, bajo qué doctor, en qué, o a la hora, la fecha, y etcétera, ¿verdad? Y aún así se pasaba el plazo en cuanto a una inscripción. Entonces, y no se daba lo manejábamos como un asiento extemporáneo. Pero cuando ya se pasa de mucho tiempo, entonces ya la misma ley de RENAP establece, y tanto el 5470-77 también lo establece a partir del artículo 21. Cuando ya pasó mucho tiempo, incluso años, porque tal vez hasta que van a inscribir a los niños en las escuelas o en los proyectos que están por ahí, y les piden el certificado de nacimiento y ellos no tienen. Entonces, hasta en ese momento tienen que hacer ese trámite, pero ya pasó mucho tiempo, entonces ya se convierte en un asiento extemporáneo, ¿verdad? Eh, o una omisión de partidas o una rectificación, depende del asunto, ¿verdad? Y eso está en el artículo 21 del decreto 5477, ¿verdad? Entonces, depende de si es una inscripción extemporánea o que se omitió inscribir una partida o una rectificación. Entonces, todo depende de cuál sea la razón. Vamos a ver. Acá sucede muchas veces que o se hace porque em, todos tienen un plazo. Ah, sí, perdón. Yo mencioné el plazo acá de 30 días y son 60 días, ¿verdad? Muchas gracias por la observación. Recordemos que muchas veces ocurren tanto no, en este no es, va. Veamos, pues. Tenemos el trámite, que es el acta notarial de requerimiento como tal. Acá únicamente les puse como recordatorio, como aspectos importantes que tenemos que incluir, el de la negativa de certificación, y esa se la dan en el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Ellos, al buscar a la persona y no encontrarla, entonces ellos le emiten una negativa, ¿verdad? De inscripción. Y es muy importante las pruebas testimoniales en este caso, ¿verdad? Siempre y cuando verificando los requisitos para que una persona pues pueda ser un testigo capaz o civilmente capaz. Tenemos la primera resolución, está la notificación, están las actas notariales de declaraciones testimoniales, se le da una audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Si en dado caso es una rectificación, se le da audiencia al RENAP para que ellos verifican, ¿verdad? Esa certificación de nacimiento y se puede hacer una rectificación. Entonces, todo depende de qué sea. Se hace la resolución final adjuntando ya el informe o la opinión que emitió, ya sea la PGN, si estamos hablando de un asiento o una omisión extemporánea.
de la partida de nacimiento o si es de una rectificación por parte del RENAC. Se envía esa certificación de esa resolución al Registro Nacional de las Personas para que se pueda hacer la inscripción correspondiente. Si fue si lo que se necesita es inscribir o realizar el asiento extemporáneo, ¿verdad? O la omisión. O si es una rectificación, también para que se haga la rectificación correspondiente. Y tenemos la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Bueno, ¿qué pasa con la determinación de edad? Cuando hablamos de la determinación de edad, nosotros acá nos enfocamos a que es increíble, pero sí nos encontramos muchas veces con personas que no están inscritas y desconocen realmente cuándo nacieron y qué edad tienen, ¿verdad? Nos parece ilógico, nosotros escuchamos eso ahorita y decimos, no puede ser, pero resulta que sí, sí pasa, ¿verdad? Que las personas a veces, por determinada razón, nunca las inscribieron, definitivamente no tienen ningún tipo de educación en cuanto a que nunca fueron a la escuela, ¿verdad? Entonces, nunca lo vieron necesario, eh, pero, eh, pero nunca fueron inscritas. Entonces, a la hora de establecer la edad que tienen, entonces se tiene que hacer el trámite a través de la jurisdicción voluntaria para que en este caso también se va a nombrar a un facultativo para que pueda determinar la edad de la persona, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que tenemos el acta notarial de requerimiento, ¿verdad? También va a ser necesaria que establezcamos una certificación de negativa de que realmente la persona no está inscrita y declaraciones testimoniales. Las declaraciones testimoniales son muy fundamentales porque puede que la persona sí esté inscrita, pero no lo sepa, o porque los papás fallecieron y no sepa que realmente sí está inscrita y está dando un nombre diferente. Entonces es un poquito complicado establecer esa parte. Y es ahí donde entran en juego las declaraciones testimoniales, porque ahí podemos tratar de justificar la razón del por qué ella sí está diciendo la verdad en cuanto a que no está inscrita y nunca fue inscrita. Tenemos la primera resolución, tenemos la notificación, ¿verdad? Que ustedes tienen que hacer. Se hace el discernimiento del cargo facultativo en acta notarial, ¿verdad? Ustedes establecen que determinado médico general va a establecer o es nombrado para que pueda emitir un informe de acuerdo al análisis o el estudio físico que se le hizo o el estudio médico que se le hizo a la persona, ¿verdad? Entonces, se recibe ese informe del facultativo y de acuerdo a eso ya se hace una resolución, ¿verdad? Porque ellos, de acuerdo al estudio que ellos hacen, van a establecer la edad aproximada que ellos tienen, ¿verdad? O que la persona tiene. Se hace la notificación del auto final, se envía la certificación al RENAP y por último se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Estamos? Bueno, este, tenemos el patrimonio familiar. ¿En qué va a consistir el patrimonio familiar como tal? Ese lo tenemos en el artículo 24 del decreto 5477. Y la parte sustantiva la tenemos en nuestro Código Civil. Entonces, recordemos que al final el patrimonio familiar lo que pretende es
garantizarle un tipo de protección a la familia como tal, o garantizarle que siempre vayan a tener un techo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues si la familia así lo decide, pueden tomar determinado bien para que se tome como patrimonio familiar, ¿verdad? Y este no puede ser ni enajenado, ni grabado, ni embargado, ¿verdad? Hasta que se cumpla el plazo que se establece en cuanto a la constitución del patrimonio familiar, ¿verdad? Tenemos como todos los trámites de jurisdicción voluntaria que se inicia con un acta notarial de requerimiento. Está acá, como estamos hablando de constitución de patrimonio familiar, en el acta notarial de requerimiento vamos a adjuntar el título de propiedad del bien que se pretende constituir como patrimonio familiar. Tenemos la primera resolución, está la notificación de esa primera resolución, está en la publicación, ¿verdad? Que la misma ley establece que van a ser 3 veces durante el plazo de 30 días. Como les digo, a la hora de nosotros presentar nuestra solicitud de los edictos, ellos mismos nos dan las fechas, ¿verdad? Y nos los remiten a nuestro correo electrónico. Esa es la ventaja de ahora. Tenemos que se le tiene que dar una audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que evalúe el que si sí puede aplicarse o si puede constituirse el patrimonio familiar. Que no haya ningún problema, por ejemplo, o que no sea como excusa para que no le vayan a embargar por determinada deuda que ya se tiene, ¿verdad? Entonces, todo es por eso. Eh, Se hace el otorgamiento de la escritura pública, ¿verdad? Se debe de extender esa copia al Registro General de la Propiedad, se debe remitir al Registro General de la Propiedad, perdón, el testimonio especial también. Y por último, se remite el expediente completo al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Tenemos entonces la identificación de persona y de tercero. Lo sustantivo también lo encontramos acá en el Código Civil y recordemos que este lo encontramos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? En nuestro libro número cuarto, ¿verdad? Ahí encontramos nosotros el fundamento del patrimonio familiar está en el artículo 24 del decreto 54-77, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que esto ya fue, esto ya fue, lo coloqué así con la idea de que ustedes, ahorita que empiecen a repasar, vayan buscando vayan anotando ustedes el fundamento y no porque yo lo di aquí y ese es el fundamento y ahí ya ni leemos la ley, ¿verdad? Entonces, únicamente por eso. ¿Qué pasa con las publicaciones ahora? Me preguntaron, eh, o cómo es que se hacen las publicaciones actualmente. Claro que existe, ¿verdad? La ley de lo referente a las publicaciones como tal, electrónicas, pero solo hay que tomar en cuenta que esa misma ley únicamente le da esa facultad a determinados asuntos, no a todos. Y en esa misma ley lo establece, ¿verdad? Entonces, eh, todavía no se está aplicando como que de una forma obligatoria y única, porque todavía se maneja dentro de la práctica, se ve que todavía se manejan las publicaciones normales o como lo vemos nosotros normal, ¿verdad? Antes de que surgiera la ley. Entonces, pero si se pueden acoplar ya únicamente a esas publicaciones electrónicas, pues no hay ningún problema. Solo ojo,
porque ahorita no tengo en la mano esa ley, pero recuerdo, por ejemplo, ahorita acabamos de ver la del cambio de nombre y la del cambio de nombre no podemos nosotros hacer ese tipo de publicaciones, ¿verdad? Ahí sí nos dice que tenemos que establecer y cumplir con los plazos y los requisitos que establece la norma o la ley, que es este 5477. Entonces, claro, sí, si el proceso lo permite, podemos hacer ese tipo de publicaciones según la ley de las publicaciones electrónicas y si no, pues si la ley establece que tenemos que establecer o pegarnos a como dice la normativa original o principal, pues lo tenemos que hacer. Yo recuerdo ahorita que esa ley sí hace referencia a que, por ejemplo, el cambio de nombre, no podemos nosotros hacer ese tipo de publicaciones, ¿verdad? Entonces, únicamente ahorita les voy a ver, permítame, así de una vez vemos el número de ley para que ustedes estén enterados y lo tengamos y lo anotemos ahí prácticamente porque nuestro tiempo ya se va agotando. Veamos, es el decreto 24/2018, ¿sí? 24/2018. Entonces, ahí ustedes ya pueden ir haciendo sus anotaciones de en qué trámites sí y en qué trámites no. Y de todos modos, como les digo, aún en ciertos asuntos todavía se sigue utilizando las publicaciones normales que establece la ley, ¿verdad? ¿En cuál estábamos? Acá. Identificación de persona y de tercero. Acá la diferencia es si la identificación de persona la va a hacer usted misma o la persona misma, o si la persona se encuentra ausente ya, o ya falleció, ¿verdad? Que es la identificación de tercero. Para el trámite de una identificación de persona, pues únicamente a través de una escritura pública ya tenemos la estructura como tal, que eso ya lo vimos cuando vimos el instrumento público, artículo 29 de nuestro código notariado, y tenemos que se remite el testimonio al Registro Nacional de las Personas y definitivamente su testimonio especial como tal, ¿verdad? Bueno, tenemos en cuanto a la identificación de tercero, que ahí sí necesitamos realizar un acta notarial de requerimiento. Como es de tercero, entonces nosotros ya tenemos que justificar o explicar la razón del por qué la persona no le está haciendo ella misma, ¿verdad? O si ya falleció, o si se encuentra ausente, etcétera. Recordemos que esto es únicamente para determinar que la persona utilizó pública y constantemente su nombre de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer una identificación de tercero, es muy importante que ustedes coloquen todas las formas en que la persona pudo o utilizó su nombre en determinados aspectos o determinados asuntos, para que a la hora de que se tenga que realizar alguna gestión, por ejemplo, eh, algún intestado o gestionar algún seguro en alguna agencia bancaria, eh, o fueron designados como beneficiarios en cuanto a algún monto también de alguna cuenta que se tenía de ahorro, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es necesario establecer el nombre exacto porque a veces varía, depende de cómo lo tienen, tanto en su certificado de nacimiento como en su DPI, porque así lo utilizaban de diferente forma. Muchas veces se da el cambio o se dio el cambio, por ejemplo, cuando teníamos la cédula de vecindad y ya teníamos, por ejemplo, alguna cuenta bancaria con el nombre que teníamos en la cédula de vecindad y a la hora de que se hace el cambio al documento personal de identificación, ya se tiene de otra forma y entonces ya no es el mismo, ¿verdad? Entonces,
es únicamente como referencia. La primera resolución, esa notificación de la primera resolución, se hace la publicación. Ya no les dije acá el fundamento de la identificación de tercero. Recuérdense que ese está en el procesal civil y mercantil. Em, Está el acta notarial de notoriedad. Recuérdense que estas las vimos cuando estaba lo referente a las clases de actas notariales que nosotros vimos. Em, Estos están en nuestro artículo, a partir del artículo 440, ¿sí? Del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí están los dos, tanto el de persona como el de el identificación de persona como el de tercero. Em, Luego, ya con esa acta notarial de notoriedad, entonces ya se puede emitir la certificación para que se remita al Registro Nacional de las Personas y ahí se solicita que se haga la actualización correspondiente a la certificación de nacimiento de esta persona, ¿verdad? Entonces, lo que hace el Registro Nacional de las Personas es poner una razón y ahí vemos nosotros en la certificación de nacimiento que dice o que se indica la razón y dice razón dos puntos y la persona fulana de tal usó pública y constantemente los diferentes nombres y ponen todos los nombres, ¿verdad? De, de cómo se llama, de las diferentes formas en las que la persona pudo haber utilizado el nombre, cambiado. Y ya con la certificación, la copia que le remite a usted el Registro Nacional de las Personas, ya remite el expediente completo al Archivo General de Protocolos. ¿Estamos? Bueno, tenemos la subasta voluntaria. También tenemos ese fundamento tanto en el civil como en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? En el libro cuarto. Siempre estamos dentro del libro cuarto para que no se les vaya a confundir que estamos ahí. La diferencia es de que nosotros lo estamos llevando de una forma en cuanto a voluntaria, por así decirlo. Entonces, por eso nos faculta la ley a que nosotros lo podamos llevar a través de actas notariales, ¿verdad? Solo para que no se les vaya a confundir. Yo sé que ya lo hemos explicado en clases anteriores y lo dijimos desde el inicio de clase el día de hoy, pero para que se nos vaya quedando de alguna forma. Entonces, cuando hablamos nosotros de la subasta voluntaria, en lugar de que exista una orden judicial, ¿verdad? De subastar o hacer el remate determinado bien para que se cubra la deuda de los acreedores, por ejemplo, este, pues aquí la diferencia va a estar en que como el legítimo propietario, pues decide él realizar la venta de esta forma del bien que le pertenece, ¿verdad? Entonces encontramos el acta notarial de requerimiento. Ahí les puse nada más como requisitos esenciales el testimonio de la escritura de la propiedad que se va a subastar y la solvencia del YUSI. Tenemos primera resolución, la notificación, el día de que se hace la subasta se tiene que hacer a través de un acta notarial donde se va a indicar el lugar, la hora, el bien, ¿verdad? Se vuelve a identificar el bien. Y si se llega a vender, ¿verdad? ¿A quién? Y el monto. ¿Estamos? Entonces, como si se vendió en la subasta, que será el objetivo, entonces se hace la escritura traslativa de dominio y se remiten tanto el primer testimonio como el testimonio especial a donde corresponde y ya de último se remite todo el expediente al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Bueno,
Y tenemos el proceso sucesorio intestado, que también lo tenemos dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, que eran esos asuntos que teníamos nosotros ahí. Y cuando hablamos del proceso sucesorio, nosotros tenemos lo sustantivo, lo tenemos en el Código Civil, ¿verdad? Es el libro tercero. Ahí encontramos todo lo referente a qué es un proceso sucesorio, la clasificación del proceso sucesorio como tal. Entonces, siempre nosotros o cuando nosotros leímos esa parte, vamos a recordar que el proceso sucesorio como tal va a consistir o es esa institución jurídica en la cual se va a determinar cómo van a sucederse los bienes del causante. Ahí es donde nosotros entramos con esa clasificación que puede ser de tres formas. Está la testamentaria, la legítima y la mixta. Cuando hablamos de la testamentaria es porque hay un testamento, ¿verdad? Cuando hablamos de la legítima es cuando no se otorgó ningún testamento. Es el intestado, como nosotros se le denomina. Y está la mixta, donde posiblemente sí dejó un testamento, pero algunos bienes que se adquirieron después de hacer el testamento o de otorgar el testamento se quedaron por fuera. Entonces, se convierte en un trámite, una asociación mixta, ¿verdad? Porque se van a llevar a cabo algunos testamentarios y algunos intestados, ¿verdad? Tenemos entonces el acta notarial de requerimiento. Ahí se mencionan todos los bienes, ¿verdad? Se tienen que identificar. Se mencionan las personas interesadas, ¿verdad? Las que están requiriendo o los que tienen el derecho, por ejemplo, si es del padre el que fallece, si fueron tres hijos o son tres hijos, pues los tres tienen que comparecer, ¿verdad? Está la primera resolución, está la notificación de esa primera resolución. Se tienen que dar avisos al registro de procesos sucesorios. Eso está en la Corte Suprema de Justicia. Es un aviso normal, ¿verdad? Solo ponen ustedes que se avisa al registro de procesos sucesorios, tal y como establece la ley, que se va a iniciar o se va a radicar el proceso sucesorio. Si las partes le dijeron a ustedes en cuanto a la cantidad de bienes, eso aquí no se va a explicar, únicamente a ustedes se van a identificar o ahí se va a identificar quiénes son las partes que solicitan y ustedes que van a iniciar o van a radicar el proceso sucesorio como tal, a partir de qué fecha. Entonces, ya el registro de procesos sucesorios recibe ese aviso y le responde a usted de que se tiene por ratificado el proceso sucesorio y se va a anotar de que usted como notario va a llevar esa diligencia, ¿verdad? Del proceso sucesorio. Entonces, después de eso, venimos y enviamos una solicitud de informes a los registros, ambos registros. Recordemos que registros generales de la propiedad tenemos el de la zona central, que es en la capital, y el de Quetzaltenango. Se tiene que solicitar un informe a los dos, si otorgó o no otorgó testamento. Ellos le resuelven a uno. Ellos, por ejemplo, en el de la zona central, en el de Quetzaltenango, tienen un formulario, uno lo compra allá y lo llenamos, ¿verdad? Con todos los datos del causante. Y ellos verifican en su sistema si en algún momento él otorgó un testamento. Si no otorgó o si sí otorgó, ellos no lo van a informar, ¿verdad? Es ahí donde nosotros vamos a ver si sí otorgó el testamento, ¿sí? Proceso sucesorio testamentario, o si realmente no otorgó proceso sucesorio intestado o mixto, ¿verdad? Porque resulta que de plano los requirentes sí tenían conocimiento de determinados bienes, por ejemplo, ¿verdad? Se tiene que hacer un avalú, esto lo tiene que hacer un valuador autorizado,
Ellos emiten, ¿verdad? Ellos verifican los bienes y hacen su evaluación y le entregan a usted su informe, ¿verdad? De los bienes valuados. Se tienen que hacer las publicaciones, 3 en un plazo de 15 días. Ellos mismos le dan a usted la fecha de las publicaciones y asimismo se las envían a su correo electrónico. Entonces, ahí está muy bien. En esa publicación ustedes tienen que hacer referencia a en qué fecha se van a hacer las publicaciones. No, perdón, en qué fecha se va a hacer la junta de herederos. Y, por ejemplo, la diferencia entre un proceso sucesorio testamentario y un proceso sucesorio intestado va a ser en que si el proceso es testamentario, en la junta de herederos se va a leer el testamento. Y si es un intestado, en esa junta de herederos se va a determinar cómo se van a repartir los bienes, ¿verdad? O la masa hereditaria. Entonces, todo depende de cómo vaya avanzando el proceso. Por eso no podemos nosotros señalar 2 procesos diferentes, porque al final lo único que va a cambiar es en la junta de herederos. Para la junta de herederos, de acuerdo a la fecha y la hora que se establecía en la publicación, se va a levantar acta notarial, ¿verdad? En el acta notarial ustedes van a colocar que es para la junta de herederos, estando presentes fulano y fulano y fulano. Y si es testamento, van a indicar que se lee el testamento y los bienes quedan así. Y si no hay, también cómo se van a poner de acuerdo para la repartición de bienes. Se tiene que hacer un acta notarial de inventario. Ahí en esa acta notarial de inventario se va a colocar todos los bienes y de acuerdo al avalúo que ya se le hizo, se le va a colocar qué valor tiene cada bien inmueble. Y dentro de esta acta notarial de inventario también se va a incluir todos los gastos por el trámite. Entonces ahí ustedes ya van a colocar los gastos de sus honorarios que van a realizar, ¿verdad? Entonces, por el trámite que van a realizar. Es únicamente para que quede constancia, ¿verdad? De los gastos y también porque como se va a señalar un impuesto sobre el avalúo de esos bienes, entonces se tiene que quedar constancia. Se hace, se arma un expediente y ese se remite a la Procuraduría General de la Nación para que emita opinión, porque por tratarse de bienes a ellos les corresponde emitir opinión y ellos ya no lo devuelven y entonces ya se hace el auto declaratorio de herederos. Posterior a ello, tenemos que se remite el expediente completo a el Departamento de Herencia, Legados y Donaciones. Y ahí ellos van a establecer el impuesto a pagar, depende de la cantidad de bienes, se paga el impuesto, se le devuelve el expediente completo al notario y entonces usted ya va a poder extender las escrituras traslativas de OMI, depende de qué bienes sean o a quiénes vaya a ser. Y se van a remitir los testimonios tanto al Registro General de la Propiedad como al Archivo General de Protocolos, el especial, ¿verdad? El testimonio especial. Y por último, se arma todo el expediente y ese se va a remitir al director del Archivo General de Protocolos. Entonces, con eso estamos nosotros con cada uno de los trámites. Em, Espero, pues, que haya podido ayudarles en cuanto a su comprensión en la lectura que van ustedes a realizar, o si ya realizaron, que les haya quedado un poquito más claro. Y de todos modos, yo quedo a la orden a través del correo electrónico para poderles ayudar a resolver algunas dudas. Todavía tengo algunos correos pendientes por contestar de la semana pasada, pero yo se los voy a contestar y si no, pues vuélvanme a escribir y yo con mucho gusto les voy a resolver sus dudas. Así que desde ya ha sido un gusto estar con ustedes en esta preparación para su fase. Les deseo muchos éxitos y una feliz noche el día de hoy. Que descansen.